Hola chicos, lo que vamos a ver a continuación son las sales dobles. Las sales dobles para empezar se caracterizan porque por delante en sus fórmulas encontramos a dos metales, como podemos ver acá, dos metales por delante. Después de los dos metales van a venir los iones neutros que lo hemos visto en sales neutras. Ya, entonces, si es que este ion neutro no tiene lo que es el oxígeno, como en acá solamente es el no metal, entonces estamos hablando de que estamos trabajando con una hidrosal. En el caso de que sea con oxígeno, como ven acá, entonces va a ser una oxisal. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Los signos iguales se suman, ¿no es cierto? Eso bien sabemos y lo hemos aprendido en matemáticas. Entonces, acá vemos dos signos iguales. Estos dos signos iguales se tienen que sumar. Ese resultado se va a dividir entre la valencia de este ion. ¿Qué es la valencia del ion? Es la cantidad de hidrógenos que ha perdido cuando era ácido, y eso nosotros sabemos. Ahora, después de dividirlo, el resultado va a venir aquí como subíndice fuera del paréntesis del ion neutro, ¿ya? También lo mismo sucede en una oxisal. Puede haber casos en los que no puedan dividir porque los números de este valor que nosotros tenemos acá puede que sea no divisible a este. Un ejemplo, 3 dividido entre 2 no se puede. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ustedes ven unas N's acá, ¿no es cierto?, en los metales. Eso significa que nosotros tenemos que poner un número en uno de esos. Esos números van a ir a multiplicar la valencia, cosa de que al sumarlo yo tengo que obtener un número que sea divisible. No puedo poner un número a los dos. Ojo, solo puede ir o bien acá o bien acá. Ya a cualquiera de los dos metales que vamos a incorporar, ahí se tienen que quedar. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación lo vamos a ver en ejemplos. Muy bien, chicos. A continuación, entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que son las sales dobles. Este ejercicio nos dice que es el sulfato mercúrico niquélico. En primer lugar, yo tengo que saber si es que es una sal doble, una básica, una ácida, etc. Pero yo les voy a enseñar que la caracteriza. Yo sé que es una sal doble. ¿Por qué? Porque está mencionando a dos metales. Tenemos al mercurio y tenemos al níquel. ¿Ya? Entonces, por eso se habla de que es una sal doble. Ahora, yo tengo dos fórmulas de sales dobles en lo que me dice para hidrosales y para oxisales. Primero, ¿yo cómo voy a saber qué es para hidrosales? Las hidrosales me dicen que tiene que terminar en uro el no metal. Si nosotros nos fijamos, el no metal no está terminando en uro. Entonces no es una hidrosal. Oxisal. La oxisal tiene que terminar en ato o en ito. Entonces en este caso sí está terminando en ato, por lo tanto es una oxisal. Entonces trabajamos netamente con la fórmula de la oxisal, que nosotros lo podemos ver acá. ¿Ya? Muy bien, entonces realizamos la fórmula directa, sabemos que FD es fórmula directa. ¿Ya? ¿Qué me dice la fórmula directa? Que nosotros tenemos a este lado la fórmula que dice, tenemos que anotar el metal. ¿Qué metal? Primero voy a anotar el metal que tiene menor valencia. Entre el mercurio. Si dice mercúrico, nosotros sabemos que está trabajando con 2. Si dice niquélico, el níquel tiene más 2 más 3, entonces ICO está trabajando con más 3. En este caso, entonces, ¿cuál es el de menor valencia? El mercurio. Entonces, el mercurio tiene que venir por delante, ¿ya? Anoto su valencia, ¿ya? Luego, me dice el otro metal, que es el níquel, Ni, y su valencia, ¿ya? Luego, me dice el ion sulfato. Entonces, si estamos hablando del ion sulfato, yo hago un cálculo auxiliar aparte, donde tendré que realizar el ácido. Sabemos que la secuencia del ácido es hidrógeno, no metal, oxígeno. Ahora, no dice disulfato para que sea caso especial, entonces es un
un oxoácido normal. Si es ato, antes era ito. ¿Eso qué quiere decir? Que estaba trabajando con más 6. Si este es par, aquí es par. 6 más 2, 8. La mitad, 4. Entonces mi ion neutro va a ser, todos los hidrógenos se van, ¿y qué me queda? Me queda un azufre y 4 oxígenos, ¿no es cierto? Lo estoy extrayendo de acá, lo estoy sacando. Y la valencia de todo esto es la cantidad de hidrógenos que ha perdido cuando era ácido. ¿Cuántos hidrógenos ha perdido? 2, ¿no es cierto? Entonces, menos 2. Listo. Entonces, todavía no está completo. ¿Qué me dice la fórmula? ¿No es cierto? Que nosotros tenemos este lado. Me dice que tenemos que sumar aquellos que son de signo iguales. O sea, los metales son de signo igual, más. Entonces yo tengo que sumar. Lo sumo. 2 más 3 más 5. 5 será divisible entre 2. Yo no puedo poner 2,5 aquí. ¿Ya? Entonces, no es divisible. Así que yo tengo que encontrar un número que sea divisible. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este 2 yo lo voy a trasladar acá. ¿Ya? Entonces, 2 por 3 es 6. 6 más 2 es 8. 8 dividido entre 2 es A4. Entonces, ahí se queda. Pero, ¿qué tal si lo hubiera puesto acá? 2 por 2, 4. 4 más 3, 7. 7 dividido entre 2 no se podía, ¿no es cierto? Entonces, tengo que hacer la prueba, como les decía, en cada uno de ellos. En este caso, el resultado, el subíndice 2 tiene que estar debajo del níquel. ¿Listo? Esa es la fórmula directa. Espero que se haya entendido. Pero ahora a continuación nosotros vamos a ver lo que es la fórmula molecular. Muy bien, entonces realizamos lo que es la fórmula molecular con ayuda de nuestras formulitas que nosotros tenemos en la parte superior. Entonces, la fórmula dice que en primer lugar yo tengo que anotar el oxoácido. Por suerte yo tengo mi cálculo auxiliar que tenemos aquí, entonces aquí ya me está dando el oxoácido. ¿Qué oxoácido es? Entonces, me dice que es el hidrógeno con subíndice 2, el azufre, el oxígeno con subíndice 4, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos nuestro oxoácido. Luego, ¿qué me dice? Más, ya tenemos el signo más, y luego viene el primer metal, que puede ser en forma de óxido o de hidróxido. En este caso yo voy a trabajar el primero con un óxido. Entonces vamos a poner al mercurio, ya que es Hg con el oxígeno. Si dice mercúrico es más 2, el oxígeno menos 2, se simplifica y se queda sin subíndice, ¿no es cierto? Entonces, como no tiene subíndice, yo ya puedo borrar lo que son las valencias. Luego viene el signo más. Luego con el otro metal, en este caso yo voy a trabajar con un hidróxido. Entonces primero le pongo al níquel, luego OH. El OH, el oxidrilo, sabemos que es menos 1 y el niquélico está trabajando con 3. Entonces intercambiamos valencias y aquí es 3. Flecha de reacción. Después de la flecha de reacción nosotros vamos a poner el procedimiento que hicimos en lo que es la fórmula directa. Anotábamos primero el primer metal, que es Hg, luego poníamos el níquel, luego el ion sulfato, ya, luego sumábamos los dos positivos, nos salía más 5, pero poniéndole un 2 aquí nos sale más 8, 8 dividido entre 2 de aquí es 4, entonces aquí viene un 4. Y por último, más desprendimiento de agua. Siempre cuando hacemos las sales, o bueno, en la mayoría de las veces, siempre vamos a obtener lo que es desprendimiento de agua, ¿ya? Muy bien, entonces, esta es la fórmula molecular a medias. Digo a medias, ¿por qué? Porque no está igualado. ¿Cómo tenemos que igualar? Ya sabemos, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un listado de lo que tiene mi compuesto.
Entonces empezamos a hacer el listado, generalmente yo empiezo del metal, entonces primero puedo poner Hg, luego el otro metal, níquel, después viene el no metal, el azufre, luego vienen los oxígenos y luego vienen los hidrógenos. Entonces, primer miembro, ¿cuántos mercurios hay? 1, ¿no es cierto? Entonces le pongo un mercurio. Segundo miembro, 1, un mercurio. Entonces, está igualado. Ahora, el níquel, primer miembro es un níquel, segundo miembro, 2 níquel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le vamos a poner un coeficiente, como en el segundo miembro son 2 níqueles, entonces aquí le vamos a poner un coeficiente de 2. 2 por 1, 2, se vuelve 2. Ya está igualado. Luego el azufre, primer miembro tenemos un azufre, segundo miembro tenemos 4, porque aquí hay entre paréntesis y ese 4 fuera del paréntesis multiplica este, ¿no es cierto? 4 por 1, 4. Entonces yo tengo, en el segundo miembro tengo 4 azufres. En el primero solamente tengo 1, así que ¿qué voy a hacer? Le voy a poner un coeficiente de 4 delante de mi ácido. Ahora recién es 4 azufres en el primer miembro y queda igualado. Oxígenos. Oxígenos, vamos a ver parte por parte. 4 por 4, acá son 16, ¿no es cierto? Luego, acá tenemos lo que es un oxígeno y aquí tenemos 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. 16 más 6, 22, más 1, 23, ¿no es cierto? Entonces tenemos 23 oxígenos en el primer miembro. Vamos en el segundo miembro, vemos que los oxígenos no son 23, tenemos que buscar un coeficiente, no me conviene poner un coeficiente aquí porque modificaría los primeros elementos, pero sí me conviene poner en el agua, entonces veo yo qué coeficiente analizo y justamente es el 7, ¿no es cierto? Porque nos faltaba 7 oxígenos, de 16 para llegar a 23 son 7, entonces se suma los 4 por 4 16, 16 más 7 es 23, ¿no es cierto? Entonces ahí estaría 23 igualados los oxígenos y por ende los oxígenos ya tendrían que estar igualados. En el primer miembro, los hidrógenos, perdón, en el primer miembro nosotros tenemos ¿cuántos hidrógenos? Por allá tenemos 8 del ácido y del hidróxido tenemos 6, ¿no es cierto? Entonces 8 más 6 es 14, ¿ya? Si ustedes suman. Y luego en el segundo miembro 7 por 2 es 14. Entonces está igualada la ecuación y así es como hemos trabajado lo que es fórmula directa, fórmula molecular, y la fórmula iónica es mucho más sencilla y lo vamos a hacer a continuación. Entonces aprovechamos con lo que es la fórmula iónica, he borrado los espacios nada más y hacemos la fórmula iónica. ¿Qué es lo que me dice la fórmula? Como sabemos que es una oxisal, ya que es el que es un poquito más complicado, entonces vamos a hacer la oxisal. ¿Qué me dice? Que haga los iones, solamente el metal. Entonces anoto el primer metal que sería Hg con su valencia para que sea ion y en este caso está trabajando con más 2. Luego pongo al níquel que es Ni más 3, ¿ya? Y luego al ion neutro, o sea, esta parte de acá viene aquí, el azufre y el oxígeno 4, ¿ya? Solamente el ion, no hay que poner ningún paréntesis ni tampoco un subíndice fuera del paréntesis, ¿ya? Y este obviamente es menos 2, ¿no es cierto? Listo, entonces luego ya en el segundo miembro aplicamos los conocimientos que tenemos de fórmula directa, aplicamos la fórmula y tenemos ya la misma fórmula, ¿no es cierto? Que viene en la pizarra. Entonces, luego, como hay signos más y flechas de reacción, tengo que igualar la ecuación. Antes de igualar, cabe resaltar que la fórmula no dice acá que tiene que haber desprendimiento de agua. Entonces, igualamos lo que es la ecuación. ¿Y qué me dice? Primer miembro, ¿cuántos mercurios hay? 1, 1. Entonces, está igualado lo que es el mercurio. Níquel, ¿cuántos níqueles tenemos? 2 en el primer miembro hay 1, en el segundo miembro hay 2. Entonces, yo tengo que igualarlo
Este 1 se tiene que volver 2, entonces yo acá le pongo un coeficiente 2 y listo, ya está igualado. Luego, en el ion sulfato, acá tengo un ion sulfato, acá tengo 4 iones, entonces me conviene poner ese subíndice que estaba, va a venir como coeficiente y listo. Entonces vemos la igualación. Azufres, ¿cuántos son? Azufres son 4 azufres primer miembro, 4 azufres segundo miembro. Oxígenos, vemos que son 4 por 4, 16, 16 en ambos miembros. Y los hidrógenos, bueno, en este caso los hidrógenos ya no tenemos, ¿no es cierto? Solamente tenemos esos 4. Listo, esas son las notaciones y ahora vamos a ver a continuación las nomenclaturas de lo que son las sales neutras. Muy bien, en la nomenclatura tradicional nosotros podemos ver igual que encontramos para hidrosales y oxisales. Si se fijan, la característica de la hidrosal es que el no metal termina en uro. En una oxisal tiene que tener un prefijo o un sufijo. Los prefijos pueden ser hipopersis o normales o especiales, piro, di, orto, etc. Luego, si ustedes ven entre paréntesis de ozoico, es lo siguiente. El D y la letra I es de cuando el metal va a tener una sola valencia. Pero si en el primer metal ya utilizaste el D, en el segundo metal ya no puedes volver a utilizar el D porque se va a sonar feo, de D. Entonces, en vez de repetir la preposición D, tienes que utilizar la letra I. ¿Ya? Entonces, lo mismo cuando es una oxisal, por eso está ahí en la última parte la I y la D. El oso sabemos que es cuando el metal trabaja con la mayor valencia, el ico con la mayor valencia. ¿Ya? Entonces todo está especificado en esta imagen que ustedes pueden ver. Luego tenemos lo que es la stock. Si se fijan, la stock igual, en la hidrosal el no metal termina en uro, luego viene la letra D, luego el metal, su valencia del primer metal, y luego metal y su valencia respectiva. En la oxisal la diferencia es casi lo mismo, solamente que la diferencia es que mantiene el prefijo y sufijo que tenía cuando era una nomenclatura tradicional. Nomenclatura UPAC. En la nomenclatura UPAC encontramos lo que es el prefijo multiplicador. ¿A qué se refiere el prefijo multiplicador? A los subíndices que existen o que están fuera de los paréntesis. Nosotros hacíamos un ejercicio que tenía un subíndice fuera del paréntesis, como el 4, entonces el 4 es tetraquis, 2 es bis, 3 es tris, 5 sería pentaquis, 6 hexaquis y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces con ayuda de estas fórmulas nosotros vamos a hacer un primer ejercicio que está a continuación. Muy bien, entonces vamos a los ejercicios. El primer ejercicio yo tengo que saber identificar si es que es una oxisal o si será una hidrosal. En este caso, estamos hablando de que es una hidrosal. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Entonces, como no hay oxígeno, utilizo las fórmulas que dice para una hidrosal. Muy bien, entonces, una vez habiendo identificado las fórmulas, ¿qué me dice? Entonces, vamos a la nomenclatura tradicional, como ustedes tienen en sus fórmulas, y esto indica lo siguiente. Primero, el no metal terminado en uro. El no metal es el azufre, por lo tanto será sulfuro. Ya. Sulfuro, listo, está terminando en uro, ¿de acuerdo? Entonces, luego, ¿qué viene después de sulfuro? Tengo que saber si tiene la preposición de, si va a tener oso, si va a tener ico. Entonces, para eso es aconsejable que pongan las valencias. Nosotros tenemos que deducir qué valencia, con qué valencia estará trabajando. Entonces, el hierro, el aluminio por ende sabemos que trabaja con +3. El hierro tiene dos valencias que es 2 y 3. Yo puedo empezar poniendo su menor valencia, 2. Entonces, el azufre sé que es -2 y vamos a sumar 3 más 2, 5. 5 dividido entre 2, 2,5. No puede ser y además aquí hay un 3. Entonces, no está trabajando el hierro con su menor valencia. Entonces, por ende, yo lo borro y estaría trabajando
con su mayor valencia, que en este caso sería más 3. 3 más 3, 6. 6 dividido entre 2, 3. Entonces está correcto. Ahora sí yo puedo saber cómo vamos a trabajar. El primer metal, que es el aluminio. Ya, en este caso, fíjense, los dos son de valencias iguales, entonces respeto el orden alfabético o inclusive la posición. Si el aluminio está por delante, entonces primero el aluminio lo voy a mencionar. Sulfuro, como el metal tiene única valencia, entonces va a venir la preposición de y luego el nombre del metal, que sería aluminio. Luego, el siguiente metal no tiene una sola valencia, tiene dos valencias y está trabajando con la mayor valencia. Eso quiere decir que va a ser férrico, terminado en ico. Les decía anteriormente que cuando termina en ico se vuelve una palabra esdrújula y tiene que tener la tilde. Entonces, mucho cuidado con eso. Listo, ya está la nomenclatura tradicional. Ahora la nomenclatura stock. Igualmente me dice el no metal terminado en uro. Entonces, yo pongo al no metal terminado en uro, que es la característica de lo que son estas hidrosales. ¿Ya? Luego me dice aquí que sí o sí tiene que tener la preposición de, luego el nombre del metal, que sería en este caso aluminio. Luego, ahí al lado, vamos a abrir paréntesis y vamos a especificar la valencia del aluminio en números romanos. Ya, cierro el paréntesis y luego viene la letra I. Y luego el otro nombre del metal, que es hierro, y especifico también su valencia entre paréntesis y en números romanos, que en este caso el hierro también tiene una valencia de 3. Ya está la nomenclatura stock. La nomenclatura IUPAC. Como hemos hecho acá, tiene un subíndice. No puedo poner paréntesis en la fórmula, pero por ende tendría que existir. ¿Por qué no pongo paréntesis? Porque el paréntesis es cuando aglomera a dos elementos, y en este caso, como es un solo elemento, no hay necesidad de poner el paréntesis, pero sin embargo sabemos que sí hay un prefijo multiplicador a un subíndice fuera del paréntesis. Entonces, como es un prefijo multiplicador, este de acá, este 3, entonces nosotros empezamos con lo que es tris, que proviene del 3, luego el no metal terminado en uro, que en este caso sería tris. Vamos a anotar lo que es el sulfuro, ¿ya? Pero hemos aprovechado la S para poner el sulfuro. Luego vamos a anotar a lo que es la preposición de. Luego, ¿cuántos hierros son? No hay subíndice aquí abajo, entonces directamente de hierro y aluminio. Lo mismo el aluminio, no tiene un subíndice, así que directamente el nombre del aluminio. Listo, ya están las tres nomenclaturas del primer ejercicio. Ahora, el segundo ejercicio, si se fijan, está un poquito más largo, pero eso no quiere decir que es difícil. Con las fórmulas es muy sencillo. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros vamos a hacer es lo mismo. Identificar las valencias, porque aquí sabemos que hay un 4, aquí es menos 2, entonces tenemos que saber que aquí se ha debido formar un 8. El mercurio tiene dos valencias, más 1 y más 2. Si yo pongo más 1 y al níquel le pongo más 2, 2 por 2, 4, más 1, 5, 5 dividido entre 2, no es. Entonces, ¿qué tal si al níquel le pongo el más 3? 2 por 3, 6, más 1, 7, 7 dividido entre 2, no es. ¿Qué tal si al mercurio ya no le pongo 1, sino más 2? 2 por 3, 6, 6 más 2, 8, 8 dividido entre 2, 4. Así habían sido esas valencias. Entonces, una vez habiendo identificado las valencias, yo me fijo, tiene oxígeno, por lo tanto es una oxisal. Entonces yo trabajo con las fórmulas de las oxisales, que ustedes también ya la tienen. ¿Qué es lo que me dice? Primero, este no es caso especial.
Si fuera un caso especial, tendría que tener un 2 como subíndice en el azufre, pero no tiene el subíndice, entonces no es caso especial, es normal. Como es normal, entonces no tiene prefijo, ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Ponemos sulf. Ahora, el azufre está trabajando con más 6, ¿no es cierto? Por la regla que nosotros vamos a ver, que cuando está con más 6, entonces tiene que terminar en ato. Y por lo tanto, como termina en ato, yo lo hago que termine en ato y ese sería mi sufijo, ¿ya? Luego, lo mismo, ahora sí, tengo que saber identificar si hay la preposición de. En ninguno de los dos casos hay la preposición de porque ambos metales tienen dos valencias. Entonces, como tienen dos valencias, yo identifico si están trabajando con mayor o menores valencias. Ambos están trabajando con sus mayores valencias, entonces ambos terminan en ico. Entonces, por lo tanto, primero mencionamos al mercurio, entonces sería mercúrico, ya no le pongo la preposición de mercu, y termina en ico porque está trabajando con su mayor valencia. Luego el níquel, que mencionaría igual, no le pongo la I, porque la I o la D es solamente cuando el metal trabaja con la menor valencia, entonces aquí yo le pongo níquel. Lico, ¿no? Entonces hago que termine en ico. Si se fijan, cuando termina en ico llevan tilde las palabras porque son esdrújulas. Listo, ya está la nomenclatura tradicional. Ahora viene la nomenclatura stock, que es prácticamente lo mismo. Me dice prefijo, no tiene prefijo, así que el nometal es sulf y su sufijo es ato. Luego viene la preposición de. Luego el nombre del metal, mercurio, su valencia del metal que lo tenemos ahí arriba, por eso para mí es muy práctico anotarme las valencias ahí arriba. No habría el porqué del profesor que se moleste cuando hagan eso. Luego me dice que ponga I, el nombre del otro metal, que es níquel, y luego su valencia, ¿no? En números romanos y entre paréntesis, y su valencia del níquel es 3, entonces yo le pongo 3 en números romanos, ¿no? Listo, ya está la nomenclatura stock y finalizo con la nomenclatura IUPAC. La nomenclatura IUPAC me dice prefijo multiplicador, sí tiene, es este 4, ese es el prefijo multiplicador. Por lo tanto, el prefijo multiplicador para nosotros va a ser, dijimos anteriormente, tetraquis. ¿Ya? Abrimos paréntesis y eso quiere decir que abrimos un corchete. Muy bien, se abre el corchete porque tenemos paréntesis. Luego el prefijo numeral, que sería tetra, eso ya es normal. Entonces ponemos el prefijo numeral que es tetra. Tetra. Luego el no metal, ahí dice en la fórmula, ¿no es cierto? El no metal terminado en ato, que en este caso sería el sulf. Y me dice que en acá, por más que aquí arriba terminase en ito, aquí tiene que terminar sí o sí en ato, ¿ya? Luego abro paréntesis y su valencia del azufre. Si nosotros nos fijamos, estaba trabajando con 6, entonces ponemos el 6 en números romanos. Y luego se cierra el paréntesis, se cierra el corchete y vamos viendo prefijo numeral. Bueno, antes tengo que poner la preposición de, ¿ya? La preposición de, luego prefijo numeral, sí tiene el níquel, que es 2, y el prefijo numeral de 2 es di. Luego le pongo níquel, de di níquel, y no tiene prefijo numeral, entonces y mercurio. La nomenclatura IUPAC es la que es la más larguita, pero con ayuda de la fórmula ustedes van a poder realizar.
¿Qué tal si hubiera sido un caso especial? El prefijo solamente se mantiene en la tradicional y en el stock. En la UPAC no hay por qué poner el prefijo porque estamos especificando con la valencia que está trabajando. Ya, bueno, entonces esos son los ejemplos que les puedo dar de hidrosario oxidal nomenclatura y bueno, espero que les haya servido, pero sin embargo vamos a ver los usos que les voy a comentar. Bueno chicos, espero que les haya gustado, que les haya servido lo que es esta explicación, pero ahora sí les quiero explicar de lo que es las sales dobles. Una de las sales dobles que les había mencionado a mis estudiantes anteriormente era justamente el alumbre de potasio. Este alumbre de potasio es una sal doble y mis chicos me decían, profe, ¿para qué sirve el alumbre? El alumbre son piedras cristales, cristalinas, algo blanquecinas, y el alumbre generalmente se lo utiliza en la salud y en la belleza de manera natural. Por si no sabían, se utiliza, está presente en los desodorantes, ya, porque tiene una acción antitranspirante que es la más conocida, por eso su aplicación es una de las aplicaciones de sales más populares en lo que es la industria. Generalmente, ¿cómo se usa? Se moja la piedrita y luego se pasa en la región que queremos que no exista lo que es la transpiración o por lo menos disminuya. Especialmente esto se pone en la parte de las axilas, en los pies, en la espalda, etc. Luego también sirve para atenuar las estrías. ¿Eso qué quiere decir? No son tan notorias las estrías, eso especialmente en las mujeres, porque cuando están después de un embarazo o después de adelgazar se forman las estrías, entonces este compuesto ayuda a la lumbre, ayuda a disminuir. ¿Cómo se lo realiza o cómo se usa? Hay que durante el baño se debe colocar un poco de jabón líquido en el sitio donde están las estrías y luego se debe frotar en ese mismo lugar con un puño de sal, haciendo movimientos circulares que no sean muy bruscos, y luego se debe aplicar una crema, ya sea hidratante, en la piel que ya está exfoliada después del baño, y esto se debe repetir de 2 a 3 veces por semana, y eso va a hacer que disminuya lo que son las estrías. ¿Qué más? ¿Para qué sirve? Cura las aftas, ya esas aftitas que se vuelven molestas dentro de la boca. ¿Qué es lo que se tiene? Hay que aplicar el polvo o en Sprite la piedra de alumbre directamente sobre la afta. Hay algunas medicinas, por eso decía en salud, que tiene lo que es esta composición de la sal alumbre de potasio, ¿ya? Y bueno, pues está presente. Aparte, si es que yo no tengo en polvo o en Sprite, y sin embargo tengo la sal, ¿qué es lo que se hace? Se lo pone en agua, se lo mezcla y hay que hacer gárgaras bucales con lo que es esa solución que nosotros habíamos realizado. ¿Qué más? Sirve para lo que es la eliminación de espinillos que son muy incómodos y muy molestos en los adolescentes e incluso en los adultos, debido a la propiedad antiséptica que tiene esta sal, y elimina las bacterias eficazmente, y eso es lo que aumenta la tonicidad de la piel y reduce lo que son los poros, y así evita que exista lo que son las espinillas. ¿Cómo se usa si es que yo tengo la sal? Tengo que realizar un polvo de la piedra de alumbre con 2 claritas de huevo, luego aplicar en la cara durante 20 minutos, después se debe lavar con abundante agua tibia e hidratar la piel con una crema específica para la piel con acné. Luego también sirve para cicatrizar pequeñas heridas, solo se moja la piedra y se aplica directamente en el lugar donde existe el corte, y eso va a ayudar a cicatrizar. ¿Cómo actúa la piedra, la piedra ya mencionada, que es alumbre?
tiene una característica de detener el sangrado de pequeñas heridas, no de grandes heridas. Cuidado que lo quieran aplicar en grandes heridas, solamente en pequeñas heridas. ¿Ya? Bueno, esas son algunas de las características más importantes de una sal doble que se utiliza bastante en la industria. Y bueno, pues esto es en lo que consiste sales dobles, y en el siguiente video nosotros vamos a poder apreciar lo que es las sales mixtas, ¿ya? Espero que les haya gustado. Saludos a todos desde casa y pues un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Se me cuidan. Chao, chao.